Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tenemos para abrir tu palabra y estudiar algo que tienes acá para nosotros. Ayúdanos en entenderlo. Ayúdanos en poner en práctica estas cosas y que realmente seas glorificado en nuestras vidas. Y que el nombre de Jesucristo sea levantado. En su nombre oramos. Amén. Estamos en Mateo. La semana pasada, ya por nuestro aniversario, no transmití nada, pero espero que está bien con ustedes. Vamos a seguir en Mateo capítulo 5 y con versículo 17. Y hablando de días especiales, hoy día es cumpleaños de nuestra hermana Juanita Lazo. Entonces, feliz cumpleaños, hermanita, si está escuchándonos esta noche. Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo y la ley. Está enseñando sobre la ley ahora. Y este es como una introducción de las siguientes secciones o los siguientes temas. Él va a hablar de la ira y de matar. Va a hablar del adulterio y codiciar en el corazón. Él va a hablar de otras cosas que vemos en la ley. Y él va a aplicarlo en una forma más fuerte que solo la letra de la ley. Él va a hablar del espíritu de la ley. Y es más fuerte para nosotros. Y este es como su introducción. Hay personas que hoy en día dicen que no hay ley. Que ya no hay ninguna ley para nosotros. Hay otros que dicen que todavía tenemos que obedecer la ley. Y utilizan pasajes como este en Mateo para defender su punto. Pero, ¿cuál es correcto? O tal vez los dos son equivocados. Vamos a ver acá si podemos entender mejor qué Jesucristo está diciendo acá. Él dice en versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la palabra abrogar es abolir o derogar o dejar sin vigencia. Dejar sin vigencia. Y Jesucristo dijo, no he venido para esto. Yo no he venido para dejar sin vigencia la ley. Este no es mi propósito, dijo Jesucristo, sino para cumplir la ley, para obedecer la ley en todo. Si pensamos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, Jesucristo jamás mintió. No, nunca. Él
¿Adulteró? No. ¿Él utilizó el nombre de Dios en vano? No. ¿Guardaba el sábado? Sí. Aunque tenía que enseñar a la gente qué exactamente significa este mandamiento. ¿Guardaba todas las cosas dentro de los 10 mandamientos? Sí. No podemos ir por los 10 mandamientos y encontrar pecado en Jesucristo. Él cumplió estas cosas perfectamente en todo. Aún más de esto, él fue circuncidado el 8º día. Podemos leer esto en Lucas 2, no vamos a leerlo. Él fue presentado en el templo para porque era el primogénito, entonces tenía que ir al templo por esto. Él era el sacrificio perfecto, es el sacrificio perfecto. Muchas cosas en la ley hablan de sacrificios. Sacrificios por pecados, sacrificios por expiación, varias formas o animales, varios tiempos y momentos para estos sacrificios. Pero vemos en Jesucristo el cumplimiento de todos estos sacrificios. Cuando Él fue a la cruz, Él fue a la cruz por su propia voluntad. Él fue a la cruz sin pecado, era perfecto, limpio, sin mancha. Él fue a la cruz en obediencia a su Padre. Era sustituto en vez de nosotros. En todas estas cosas Él cumplió la ley. También este fue su propósito, cumplir la ley, para proveer el sacrificio perfecto que podía quitar el pecado. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran sombras, figuras de Jesucristo. En ninguna forma podían realmente quitar el pecado. Pero Jesucristo sí. Y quiero leer en Hebreos un poco de esto. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Realmente mucho de Hebreos, especialmente en capítulos 9 y 10, hablan de cómo Cristo es el sacrificio perfecto para quitar los pecados. Capítulo 9 comienza hablando del tabernáculo y los sacrificios terrenales, podemos decir, que en el Antiguo Testamento siempre hacían. Y desde el versículo 11, vamos a leer 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y tenemos que recordar, bajo la ley, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo con sangre, y solo una vez y solo con sangre. Y solo el sumo sacerdote podían hacerlo. Pero estas cosas eran figuras. Todo el sacrificio era un figura de Jesucristo. Aún el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, estas cosas eran símbolos, eran figuras del tabernáculo verdadero que está en los cielos. ¿Y dónde fue Jesucristo? Dice Jesucristo acá en versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Él es sumo sacerdote. ¿Él fue dónde? ¿Al lugar santísimo en Jerusalén? No.
Él fue al lugar santísimo verdadero que está en el tabernáculo verdadero en el cielo. Y si regresamos para leer las instrucciones que Dios dio a Moisés en cómo construir el tabernáculo, dice que era un modelo del tabernáculo en el cielo que Dios había dado a Moisés para construir. Entonces, el verdadero tabernáculo no era el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón. No, ninguna de estas cosas. El verdadero es lo que está en el cielo. Y dice que él entró allí. Y no con sangre de animales, porque no es suficiente. Un animal no tiene valor de un hombre. Pero Jesucristo tiene esto, es un hombre, bueno, es Dios, pero vino como hombre, entonces, ¿tiene valor de un hombre? Sí. Entonces, él podía con su sangre entrar en el lugar santísimo en los cielos. La sangre, la mejor sangre, el lugar verdadero en el cielo. ¿Y para qué? Dice, para obtener eterna redención, o habiendo obtenido eterna redención por su sacrificio. Perfecto. Vamos a versículos 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, un sustituto. Se presentó por nosotros o en nuestro lugar. Su justicia, su perfección, su vida en vez de nosotros. ¿Por qué? Porque Él satisfizo toda la ira de Dios en la cruz. Y se presentó por nosotros el sustituto perfecto. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Era una vez para siempre. ¿Por qué? Porque era perfecto, era correcto, era el sacrificio verdadero y perfecto y completo. Y no hay necesidad de más sacrificio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo vino para cumplir la ley y cumplió toda la ley por su vida, y esta obra de cumplir la ley, yo creo que fue terminado, o que la obra de cumplir la ley fue terminada cuando Él resucitó de los muertos, mostrando que Él había vencido la muerte. El postrer enemigo, dice la Biblia, la muerte. Vivía sin pecado, murió en nuestro lugar y venció la muerte. Este fue el cumplimiento de la ley, de todos los sacrificios, viviendo exactamente en obediencia, guardando todo lo que su Padre, lo que Dios, lo que Jehová le había mandado, y también había mandado a los judíos, para vivir en la forma que Él quiere. Versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo va a pasar la ley? ¿Cuándo va a ser abrogado o deshecha? Cuando termina la tierra y los cielos, cuando pasen el cielo y la tierra, dice, esta creación. Y dice, hasta que todo se haya cumplido. Hay más que tiene que cumplirse. Y en cuanto a esta vida, en Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer
los versículos 11 al 14. Apocalipsis capítulo 20, 11 al 14. Versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo acontecerá esto? Es después de la tribulación. Es después de los 1000 años de Jesucristo. Es después del reino de Jesucristo en esta tierra, cuando comienza el día de juicio. Este es cuando dice acá, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Este es cuando pasan, cuando van a ser destruidos. Segundo de Pedro habla de eso también, de la forma en que van a ser destruidos. Pero cuando es después del milenio. Y entonces la ley no va a ser abrogada antes de este tiempo. Dice también hasta que todo se haya cumplido. Y yo creo que lo que está hablando acá cuando dice todo cumplido, está hablando del juicio de Dios. Y vamos a leer versículos 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte de Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Este es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Todo va a ser cumplido acá en cuanto al propósito de Dios en esta vida. Va a castigar a los impíos, va a castigar a Satanás para siempre en el infierno. Este es después, él va a destruir esta creación y va a castigar a los injustos, a los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y entonces la ley parece que todavía tiene un propósito. Todavía tiene un propósito. ¿Qué exactamente este es el propósito? Dice en versículo 19 y 20, es otra vez en Mateo capítulo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Parece que, en leerlo, parece que los adventistas tienen un poco de razón. Vamos a examinar un poco más este pasaje, estos versículos. Está hablando de que, mira, uno tiene que guardar y el que guarda mejor va a ser llamado grande, y los que no guardan bien van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Y después dice que si vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. ¿Qué está diciendo acá? En versículo 19 está hablando, parece que hay grados en el cielo. Hay grados
en la eternidad. Hay grados, hay rangos, hay niveles de galardón y premio. 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3. Está diciendo acá en Mateo, unos serán llamados grandes y otros pequeños. Pero ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 3? Versículos 14 y 15. Bueno, deberíamos leer un poco más para su contexto, para ver qué está pasando acá. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y entonces vemos acá también que por las obras, ¿no? El fundamento es que es Jesucristo. Pero las obras que hacemos en el servicio de Dios, que hacemos en esta vida, unas obras tienen valor. ¿Qué dice acá? Oro, plata, piedras preciosas. Estas pueden pasar al fuego. Son cosas que tienen valor, son las obras buenas que hacemos. Él también dice madera, heno, hojarasca. Estas son las obras malas o vanas o inútiles que hacemos, y estas no pueden sobrevivir el fuego, van a ser consumidos. Y si alguien tiene la base de Jesucristo, pero solo edifica con madera o heno o hojarasca, no va a tener mucho galardón. Pero si uno está construyendo con oro, plata, piedras preciosas, va a tener mucho más en su galardón. Y los dos serán salvos, pero va a ser niveles o grados del premio en los cielos, basadas en cómo estemos obedeciendo a Jesucristo en esta vida. Versículo 20 habla de la justicia de los fariseos. Dice que si la justicia no es mayor que ellos, no entrarás en el reino del cielo. Tu justicia tiene que ser mayor que un fariseo, o no puedes entrar. Entonces vemos acá que hay unos que no entrarán. Hay aquellos que no van a entrar en el reino de Dios, y tal vez hay muchos que no entrarán en el reino de Dios, porque su justicia no será mayor que los fariseos. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Sabemos cómo son los fariseos. Los fariseos eran hipócritas. Los fariseos estaban engañando al pueblo. Los fariseos eran legalistas. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Porque los fariseos eran personas que su deseo era obedecer la ley de Dios. ¿Y qué pasaron con ellos? Ellos añadieron aún más y a más y a más para asegurar que nunca desobedecieron la ley de Dios. Este fue su propósito, su deseo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y versículos 4 y 5. Dice Pablo acá: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y sigue en versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cómo es que uno puede decir eso? Y dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice, en cuanto a la ley, era fariseo. Tenía un fervor para trabajar en las cosas que él pensaba eran las cosas de Dios, pero no eran antes de su conversión. Pero está diciendo, la persona que vivía como fariseo en la ley de estas cosas, buscando esta justicia, nadie puede hacer mejor que ellos. Si hablamos en la carne, si hablamos en nuestra capacidad, ¿quién puede hacer mejor que ellos en estas cosas? Y Jesucristo dice, si no puedes superar a los fariseos, no vas a entrar. Y la verdad es, tampoco los fariseos van a entrar. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Si uno quiere confiar en la ley, tiene que cumplir todo perfectamente. Y sabemos que los fariseos no cumplieron perfectamente. Sabemos que Pablo no cumplió perfectamente las cosas de la ley. Sabemos que nadie puede cumplir perfectamente las cosas de la ley. Entonces Jesucristo está diciendo, si no puedes cumplir perfectamente toda la ley, yo he venido para cumplir la ley. Y si tú no cumples la ley, no vas a entrar. Y él va a hablar cuán difícil es cumplir perfectamente la ley. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y leer un poco en Gálatas y Romanos cerca de la ley. Dice en capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo acá? Que nadie puede cumplir la ley completamente. Y si dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, en solo una cosa pequeña, uno no obedece, no cumple. Aún en una sola cosa pequeña. Maldito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Nuestros pobres adventistas piensan que están cumpliendo la ley en cuanto al sábado, en cuanto a estas cosas. Pero dice que si no cumple todo, maldito. Y la persona que piensa que está cumpliendo la ley por guardar el sábado y para no comer chancho, es tan perdido como el más malvado incrédulo en el mundo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo todas las cosas de la ley. No están haciendo sus sacrificios. No están guardando las otras fiestas que están escritas en la ley. No están yendo al sumo sacerdote. No están yendo al templo, al tabernáculo. No están cumpliendo las cosas de la ley. Muchas cosas. Y aún si era suficiente lo que ellos dicen en cuanto al chancho y en cuanto al sábado, si una vez están trabajando
más tarde que 6 de la noche, el día viernes, han roto la ley. Si es 1 minuto, si es 1 segundo, han roto la ley. Solo una vez, maldito. Entonces, es imposible. Es verdaderamente imposible cumplir la ley. Pero Jesucristo dijo en Mateo, he venido para cumplir la ley. Y si ustedes no cumplen la ley, si ustedes no tienen la justicia mayor que los fariseos, esto es, cumplir completamente la ley, no vas a entrar. Y muchos no van a entrar. Y porque dice en Gálatas que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno puede ser justificado para con Dios. Versículo 16 de capítulo 2, Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede entrar en el reino de los cielos por la ley, porque es imposible cumplir todo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿en qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para que cada pecador se conoce como pecador delante de Dios. Para que cada hombre, para que cada mujer vea que él es pecador bajo el juicio de Dios. Este es el propósito de la ley, mostrarnos la perfección de Dios y que el hombre no puede. El hombre no puede. Es imposible y va a ser juzgado. Este es el propósito de la ley, porque el hombre no puede cumplir. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza? Jesucristo vino para cumplir la ley. Y Él dice, si ustedes no cumplen la ley, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nuestra esperanza? Yo sé que no puedo. Ya he roto la ley varias veces, muchas veces, desde mi nacimiento. Y aun si desde hoy día nunca rompo la ley, todavía soy culpable porque ya he roto la ley de Dios. Entonces, ¿qué es que Dios realmente quiere? ¿Cómo es que la ley obra en nosotros? La ley me muestra que yo soy pecador, no puedo cumplir lo que Dios quiere, no puedo vivir en la forma que Dios quiere, voy a pecar, voy a transgresar la ley de Dios. Pero Romanos capítulo 7 y versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. No es que la ley ha sido abrogada, más bien una persona puede ser librada de la ley. ¿Cómo? Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Hemos muerto. Si estamos en Cristo, hemos muerto. Capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo
3 de capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay una identificación con la muerte. Versículo 4 habla de la resurrección. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos muerto en Cristo al pecado y a la ley, y ya no estamos bajo la ley, ya ahora somos libres de la ley. En Cristo, libres de la ley para servir a Dios nuestro. La ley nos muestra que no podemos. La ley nos muestra que Dios es santo y perfecto y somos malditos pecadores. Pero Jesucristo cumplió la ley para ser el sacrificio perfecto para nosotros. Y en Cristo, cuando uno va a Cristo, cuando uno realmente se arrepiente de sus pecados y va a Cristo en fe, invocando la justicia, el nombre de Jesucristo, entonces la justicia de Jesucristo viene sobre nosotros y somos justificados, no por la ley, ¿ya? Somos justificados no por nuestras obras. En ninguna manera es posible ser justificados por nuestras obras o por la ley. Más bien, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Y en Cristo Jesús podemos ser liberados de la ley. Porque no podemos cumplir. Y si no podemos cumplir, tenemos que ser liberados, porque la ley todavía no ha sido abrogada. Todavía queda para mostrarnos que Dios es perfecto, santo, justo, sin pecado, y nosotros somos miserables, malditos pecadores, y no podemos. Pero en Cristo, Dios nos hace libres de la ley. Y ahora, en Cristo, estamos bajo la gracia, estamos bajo Dios, estamos en su reino, estamos en su servicio. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo por cumplir la ley, algo que era imposible para nosotros, para darnos la libertad en Él, la justificación, perdón de pecados y vida eterna. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.